Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El problema es uno y es claro. No quieren verificación, basta de confusión. No se está repitiendo el proceso de 2017. Quien diga lo contrario, miente. Vamos a dejarlo claro. ¿Qué se aprobó? ¿Qué se rechazó? ¿Y por qué la narrativa del fraude es una falacia diseñada para encubrir intereses políticos mezquinos? Les comparto dos esquemas simples y directos. Si les dedicamos unos minutos, entenderemos lo que realmente ocurre y dejaremos de caer en las cortinas de humo y en lo que algunos pretenden imponer a punta de violencia y pataleo, reflexionó la presidenta del CNE, Cosette López. En Libertad y Refundación mantienen su postura. El sistema de 2013 y 2017 son sistemas fraudulentos. ¿Y qué? ¿Vamos a ir nosotros a la elección de 2025 con esos sistemas si ya sabemos que son fraudulentos? No vamos a ir. Y vamos a luchar incansablemente hasta que el sistema que se lleve adelante para la transmisión de los resultados el próximo domingo 30 de noviembre sea el sistema que se usó en las elecciones de 2021, donde ustedes me mandaron a cuidarles el voto al Consejo Nacional Electoral. Se pueden hacer elecciones limpias y transparentes, pero para eso se ocupa voluntad y nosotros vamos a enfrentar ahora una elección de vida, la disputa del poder con el mismo grupo oligárquico que dio el golpe de Estado en 2009. Igualmente, la oposición menciona que son reales las denuncias acerca de que Libre no quiere elecciones, puesto que las encuestas no los posicionan como favoritos. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, sostiene que el 30 de noviembre habrá elecciones en el país. Bueno, como le hemos dicho, elecciones, nosotros somos los garantes de las elecciones. Vamos a garantizar el 30 de noviembre habrán elecciones limpias, transparentes, confiables y puntuales. Cualquier situación que esté presentándose ahorita, nosotros somos los garantes, la Constitución nos lo dice. Diversos sectores advierten que esta nueva crisis política dejará cuantiosas pérdidas socioeconómicas, además de sembrar la incertidumbre entre los hondureños de un proceso electoral confiable. Esas interpretaciones del vocablo consenso, unanimidad y mayoría acatada ocultan el verdadero problema en el CNE, que no es lingüístico ni legal, tampoco asegurar transparencia, sino que cada contendiente, sabiendo que habrá fraude, pretende que el suyo se imponga sobre el fraude urdido por el otro, indicó el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 14 ya del 2025. Estamos en la mitad de julio, agosto, septiembre, octubre, ya 4 meses de las elecciones. Hay tantas cosas, Alexander y la gente con la que producimos este programa me hablaba de diferentes temas. Y han tenido a bien mis invitados de esta mañana de venir para que hablemos cuál es el futuro del país. ¿Qué piensan de ese pleito del Consejo Nacional Electoral, de la denuncia de fraude? Los liberales y nacionalistas denuncian que los del Libre se quieren quedar a la fuerza. Que no hay votos, dicen. Que al Libre los votos no le ajustan, que por eso están denunciando fraude. Y los del Libre dicen que liberales y nacionalistas quieren volver a montar el fraude del 2017 y del 2013. Pero aquí mis invitados van a orientarnos qué piensan ellos. Aquí está una amiga de muchos años, una persona con una gran trayectoria en el Partido Liberal de Honduras, una liberal de verdad. Aquí está la abogada Vera Sofía Rubí, que es designada presidencial por el Partido Liberal en la fórmula del ingeniero Salvador Nasralla. Abogada, buenos días. Buenos días, estimados compañeros. Para mí es un placer estar este día aquí analizando los diferentes momentos que a 4 meses de las elecciones se van a dar. Se van a dar si no llevamos nosotros un pensamiento democrático, se van a dar si los egoísmos personales, muy personales, por llegar al poder, no les va a importar sangre en las calles, no les va a importar convulsión en el pueblo, no les va a importar que Honduras retroceda otros 10 o 15 años. Creo que es bueno este análisis, licenciado, porque nosotros, los hondureños y los que tenemos algún accionar político, debemos de ser los que indiquen al pueblo hondureño que está confundido, que está triste, que está anhelante, de decirles a ellos que van a haber elecciones. Elecciones tienen que haber por una Honduras mejor, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a permitir que se produzcan hechos que contradigan esta situación. Lo más importante para mí es Honduras, es el pueblo hondureño. El pueblo hondureño está en crisis, el pueblo hondureño tiene hambre, no hay medicinas, los hospitales en pésimas condiciones, las carreteras también. Hagamos lo mejor todos nosotros acá, porque Honduras sea una Honduras que tal vez pensó Morazán, que realizó Villeda Morales con sus situaciones, ¿verdad?, de reformas que hizo en salud y en educación, que dieron al traste con otras situaciones en los tiempos modernos y que ahora nos vemos envueltos en situaciones sumamente delicadas. Todo por orgullo personal de llegar al poder. Gracias. También está aquí con nosotros la abogada Reina Rivera. Abogada, bienvenida. Mucho gusto, es un placer saludar a todas las personas que están en este panel, también las personas que están al otro lado de la pantalla de los televisores, tratando de encontrar luces sobre estos debates con posiciones diversas, pero que creo que tenemos la responsabilidad, los que estamos aquí, de poder ilustrar a la población hondureña con razonamientos lógicos, con la ley, con las interpretaciones, con los precedentes, y por eso acepté venir a este programa, porque yo misma me sentí retada frente a toda la mediática que hay en nuestro país, que sabemos que está jalando para un solo lado y que entonces uno no sabe cómo contrastar posiciones. Me vi obligada este fin de semana a estudiar muy fuerte y escribí un artículo de opinión que creo que es el que hizo que estuviese sentada en esta mesa. Entonces me presento, pueblo hondureño, como una persona que en este momento no tiene ningún puesto público, sino como una persona académica que, independientemente de mis preferencias políticas, siempre he tratado de orientar a la población hondureña cuando surgen temas de interés nacional. Gracias. También la abogada Carmen Aidé López, ella es aspirante a diputada fue viceministra en este gobierno y es aspirante a diputada
por Libertad y Refundación aquí en Francisco Morazán. Abogada. Muy buen día, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y las panelistas. Estamos en un momento de grave amenaza a la democracia. Quieren de nuevo regresarnos a ese lugar de un sistema electoral del 2017 y de 2013, que fue la vía para los fraudes electorales que, como bien lo dice la abogada Vera, lamentablemente incluso tuvo víctimas mortales, más de 40 víctimas mortales, más de 90 víctimas de vejámenes, torturas y cientos de apresados injustamente, porque sabían que al imponer ese modelo de Matamoros-Batson estaban cometiendo una ilegalidad y no tendrían la voluntad popular. La gente salió a las calles, la gente salió a defender ese triunfo que sabíamos nuestro y que lamentablemente solo nos respondieron con persecución, balas y cárcel de forma totalmente arbitraria. Hoy estamos justamente ante lo que podría ser un episodio lamentable. El Partido Libre no, bajo ninguna circunstancia, permitirá que volvamos ahí, pero también sabemos que este pueblo en resistencia se sabe defender, no solo en estas tribunas, donde los que realmente son los autoritarios, los que promueven la ilegalidad, vienen a darse baños de demócratas y de supuestos interesados por el bien común. Nos sabemos defender acá y nos sabemos defender en las calles, y sobre todas las cosas también estamos seguros que tenemos los votos en las urnas. Solo necesitamos que dejen que esa voluntad se exprese en las urnas sin intromisión humana, sin esa curva lamentable que marcó el pasado cercano de nuestro país, esa curva de Matamoros-Batson. Gracias. También aquí el licenciado Carlos Calix, analista, un hombre que maneja datos, encuestas. Gracias por estar aquí. Raúl, definitivamente un placer enorme poder compartir siempre con usted, todos sus panelistas. Y bueno, al menos acá se van a poder desmontar muchos mitos y algunas situaciones que rozan una cantidad de hipótesis que claramente se van a poder ir probando conforme el tiempo vaya transcurriendo. En primera instancia, ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional, y ahora sumada a la Democracia Cristiana, no necesitan hacer fraude, ¿no? La sumatoria de los datos hasta el momento con la información oficial que nos ha dado el CNE creo que ha sido bastante contundente. Eso por una instancia, ¿no? Y segundo, yo creo que todavía los votos no están en las urnas. La intención de voto es latente, pero esa intención de voto efectiva se va a materializar precisamente el 30 de noviembre, pensando positivamente en todas las posibilidades de que tengamos realmente elecciones el 30 de noviembre. Caso contrario, tienen que trabajar los tres partidos con mayores probabilidades de éxito y con una estrategia debidamente articulada. Si no, simplemente seguirá siendo retórica. Gracias. Aquí está el abogado Rafael Virgilio Padilla, que es miembro de Libertad y Refundación. Él en la vida pública es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Abogado Padilla, buenos días. Raúl, muchas gracias por la invitación. Yo no veo crisis realmente, porque la política es crisis permanente. La política es resolver conflictos. Hay una vieja leyenda que dice que Dios le dio a cada ser vivo una cualidad con la cual poder defenderse. Entonces le dio alas a los pájaros, le dio garras a los leones, le dio dientes a los tiburones, le dio tinta a los calamares, le dio sustancias urticantes a las plantas, y a los hombres y a las mujeres nos dio la política, que es el arte de hacer acuerdos, el arte de hacer consensos, el arte de hacer pactos, y esos pactos nos permiten defendernos tanto de las amenazas externas como de nosotros mismos. Yo creería que hay que apelar a la posibilidad de hacer acuerdos, pactos, y no que termine en que los desencuentros que no terminen en ni violencia, ni pobreza, ni malestar para nadie. Libre es un partido fuerte, Libre es un partido organizado, Libre es un partido bien conducido, Libre es un partido
que está gobernando, que tiene representación en las diferentes instituciones. Nunca hay que correr a la libre. Yo apelo a los pactos, yo apelo a los consensos, yo apelo a tratar de hacer un acuerdo que nos saque a todos adelante, donde todos podamos sacar la elección limpiamente. ¿Está Honduras ante un nuevo proceso electoral? Se habla de fraude. ¿Cuál es la posición de los liberales, abogado Avera? Bueno, la posición de los liberales es que no necesitamos hacer fraude porque vamos a ganar las elecciones. Según cómo van las encuestas hasta este momento, que está el que sabe más de encuestas, podríamos decir que la intención de voto es para el Partido Liberal. Nosotros lo que estamos es vigilantes de que ninguna acción humana, como llaman los del Libre, vaya a interrumpir el proceso electoral que va en proceso. ¿Cuál es la gran, la enorme idea? No ir a sesiones en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa para todos nosotros, que somos prácticamente profesionales, y para el pueblo hondureño? Que eso es un boicot directo al cronograma electoral, que precisamente es la vida de un proceso electoral. Aquí empieza la gestación, va caminando, se llega a los 9 meses, como estaríamos ahorita con este cronograma electoral, el cual debe de cumplirse al 100%. El que trate de evitar que la vida de la República se contraiga interrumpiendo el cronograma electoral, no solo se está convirtiendo en traidor a la patria, no solo está infringiendo los principios democráticos del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Libre y de los demás partidos de la DC, sino que está contraviniendo la legalidad del pueblo hondureño. El aspecto jurídico se está violentando. Decimos que se está violentando porque si hay notas donde se verifica que se convocan a sesiones a los concejales y no asisten. Se convoca a sesiones a los suplentes y no asisten. ¿Qué significa eso? Boicot. ¿Qué significa eso? Que quieren retrasar un proceso electoral por un mal pacto, por un mal arreglo. Que eso generalmente se toma en los gobiernos militares, que decían, vamos a un arreglo macaneando a la gente con sus chipotes para que puedan hacer lo que ellos quisieran. El pueblo hondureño debe estar claro que el Partido Liberal va a ir hasta las últimas consecuencias porque este proceso electoral se haga democráticamente. Yo aquí no vengo a convencer a nadie ni a discutir con nadie. Yo vengo a proponer la idea de mi partido. Yo aquí vengo a decirle a los liberales paciencia, tranquilidad. No es la confrontación en la calle lo que nos va a llevar a obtener el triunfo. La confrontación en la calle y lo que se está provocando ahorita, las muertes que vendrán, los heridos que habrán, las madres que sufrirán, los hijos que tendrán que quedarse sin padre o sin madre, que revisen quién es el culpable. ¿Quién está convocando a manifestaciones al partido que es libre, sin pelear? Es libre a una concentración nacional por no querer abrir hoy las aperturas del biométrico. No es a la fuerza, es con inteligencia. Los inteligentes van 2, 3 pasos allá. Con la fuerza ya se ha visto que no se produce nada. Así que yo los convoco a todos que platiquemos, que analicemos, que verifiquemos qué es lo real, lo jurídico y lo utópico. Lo utópico es que no hayan elecciones. No hay elecciones si ciertos partidos políticos llevan a la muerte al pueblo hondureño. Ese es mi pensamiento. Bien, se Joya, su análisis de lo que pasa en el país, ¿cuál es? Quisiera saber si su celular sigue siendo el 3190-5155. Le he mandado una presentación en PowerPoint
31 con cuánto, no lo sabía. Ya se lo dije a toda la televisión, por favor, disculpe. No, pero esto, sí, no hay problema. Bueno. Ahí me escribime para reenviarte lo que me está mandando la abogada, por favor. Sí, vamos a partir, entiendo los discursos, las preocupaciones, ambos posiciones plantean que vamos al país a un caos, que vamos a una crisis electoral. Es posible que vayamos a una crisis electoral, pero en este momento hay que irnos al tema que se está debatiendo, y eso es lo que creo que, y parte de dos premisas o dos preguntas fundamentales. Ya Mario tiene lo ya lo tiene, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a poner en primer lugar la página 15, y entonces la primera... ¿Del primero? Sí, es el PowerPoint. Ajá. ¿Del qué es el PowerPoint? Mario, buscate la página 15, por favor. Ok. Sí. Yo creo que si partimos de esa base jurídica, el debate va a ser más rico porque vamos a ver realmente dónde están los defectos y qué podemos hacer como hondureños para ayudar a salir de este entuerto. Entonces yo parto de dos premisas de todo lo que he escuchado en el debate en los últimos días. Primero, si es aplicable seguir trabajando todo el proceso desde la aprobación de los términos de referencia del TREC, del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales, si cierra con el consenso, con esa sesión del 29 de mayo donde se aprobaron los términos de referencia, o si las sesiones sucesivas también requieren el consenso del artículo 279. Ese creo que es un punto fundamental y es un punto de partida. Y eso tiene que ver también con la intención y lo que dicen muchísimos abogados que andan repitiendo, que lo que aplica a partir de ahora es que aplica la simple mayoría del artículo 20 e incluso quieren aplicar el artículo 18, sesionar como pleno con solo 2 consejeras. Entonces, están haciendo una interpretación errónea de la ley electoral. Vamos a ver, no sería, busque el anterior donde está el artículo completo, porque ese sería, o adelante, vamos a ver. Según yo, es la página 15, ¿dónde está el artículo completo? Sí lo tengo yo. Quería congelar el artículo, ya se lo busco, porque no lo tenía, creo que no lo tenía. El 279, busca. El 279, sí. Está, mira. Ok. Bueno, está. Está bien, déjela ahí. Mire, el artículo 279 tiene más cosas, pero en resumen, en esa presentación nos dice 2 cosas. Dice, yo me hago la pregunta, ¿pertenece la recepción de ofertas y adjudicación al ámbito del artículo 279? Porque se dice, se está agotando el plazo, se están agotando los 6 meses, se tiene que adjudicar, a las empresas, porque si no, no llegamos al proceso. Pero el 279 nos dice claramente que exige el consenso para la aprobación de los medios y de los lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares, incluyendo una interpretación teleológica que las empresas que van a ser adjudicadas y todos los procesos técnicos que van a estar relacionados a ello, no solo los términos de referencia iniciales, forman parte del sistema de transmisión de resultados electorales. Por lo tanto, tanto la recepción de ofertas, tanto lo que fue la elaboración de los términos de referencia, tanto lo que es la selección de oferentes y la propia adjudicación, son parte de un artículo que la ley electoral lo establece por consenso. En toda la ley electoral todo se decide por simple mayoría, pero por las historias de los fraudes electorales en Honduras, el legislador creó una norma especial. Esta norma prevalece sobre el resto de ese ordenamiento jurídico porque es norma especial. La norma especial prevalece sobre las normas particulares. Y esta norma nos dice que todo el proceso debe de ser por consenso. Ahora bien, si me busca ahora también lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española y también diccionarios jurídicos, que lo podrá encontrar en la número 17, en la página 17, podrá encontrar eso. Bueno, allí no lo puedo ver, pero tal vez si lo amplían para que lo puedan ver otros. De acuerdo al diccionario del Tribunal Electoral de México, hay 3 tipos de formas de decidir en procesos electorales. Mayoría simple, aritmética, ya se sabe, el que tiene +1, mayoría calificada por porcentajes o por consenso.
El consenso es el acuerdo deliberado sin oposición razonada con construcción conjunta de una decisión. Este enfoque se utiliza en procesos de impugnación, reformas institucionales o cambios críticos que requieren legitimidad reforzada. El artículo 279 de la Ley Electoral de Honduras fue creado para buscarle legitimidad reforzada a los procesos electorales en Honduras. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? No lo voy a poder ver mucho aquí porque no lo alcanzo a ver. Y aquí sí que no me agarro la vista, me ayuda. Usted lo puede ver aquí, yo no lo logro ver, no sé. Pero si lo amplía un poquito, el consenso exige, nos dice la Real Academia Española, que se deba construir un acuerdo entre todas las partes. Puede ser que a mí no me guste el resultado final, pero tiene que ser la suma de todos y de todas. ¿Por qué? Porque si solo me impongo la simple mayoría, entonces están aplicando el resto de la ley electoral, la simple mayoría. Pero la ley dice que hay un artículo que exige consenso. Entonces no se puede ir ni por simple mayoría, ni se puede ir por unanimidad, sino por una construcción conjunta. Y tendrían que estar los 3 consejeros sesionando hasta que logren el consenso. Y eso no se ha hecho en la historia electoral de Honduras, lamentablemente. Ha habido una mala aplicación de una norma donde el legislador la creó para proteger la salvedad de los procesos electorales. Ahora digo otro tema, que incluye esa norma del artículo 279. El sector mayoritario del bipartidismo está planteando que ahora todo es por simple mayoría porque ya se cerró la fecha del 30, ¿verdad? En el 30 se aprobaron el pliego, pero según lo que ha denunciado el consejero Marlon Ochoa, en sesión creo que fue del 16 del mes de junio, se hizo una enmienda a los términos de referencia y esa ya la hicieron por mayoría porque supuestamente ya estaba cerrada la sesión donde pedían el consenso. Eso es una adulteración de lo que fue aprobado en el consenso. Lo que se aprueba por consenso no se puede cambiar en una nueva sesión ni incluirle nuevos elementos, que fue lo que hicieron las 2 consejeras en la sesión del 17 y con todo el cariño que yo le tengo a Ana Paola Hall, lo digo, no podían hacer eso. Eso es un acto viciado, eso es un acto nulo. Eso quiero plantear. Y lo otro, volver a reiterar cuáles son las etapas del TRED en Honduras. Incluye diseño y aprobación de términos de referencia, licitación, selección, adjudicación, contrato de implementación, capacitación, escrutinio, digitación, transmisión electrónica y divulgación continua. Esto significa que todos estos actos deben aplicarse como un continuum el artículo 279 que dice consenso. Creo que allí es donde está el debate, no sé, uno quiere robarse las elecciones o el otro, no. Estamos discutiendo temas jurídicos de fondo, estamos discutiendo que la ley electoral, como otras leyes de América Latina, dejan la figura del consenso para temas sensibles y sustanciales. Y entonces, eso sí, ahora sí, las fuerzas políticas del país deben de buscar consensos y el primer lugar de consenso debe ser en la mesa del Consejo Nacional Electoral, porque ese es el mandato que tiene como órgano constitucional buscar esos consensos. Por ahí me quedaría, doctor, y disculpe sí, que me puse toda emocionada. Bueno, definitivamente lo que estamos viendo en el país sigue siendo un escenario sumamente dinámico, complejo, y pensaríamos que sigue siendo inédito, ¿no? Todos los días es una parte de un capítulo que definitivamente genera incertidumbre en el país. Y sí, Virgilio, sí hay crisis en el país, ¿no? Y no, el partido en el poder no es el más fuerte. Sí hay crisis en el país, no solamente en materia económica, de salud, de educación, etcétera, ¿no? El gran problema y la certeza que está generando esto, sumado a la situación que tenemos en el país, pasa precisamente por recordar lo que ocurrió más o menos hace un año, ¿no? El Departamento de Estado hizo un análisis sobre la situación económica del país y puso en perspectiva cuál era la incertidumbre generada en el clima de negocios. Es un documento que lo traigo a colación porque no debería dejarse de lado. Todo lo que está ocurriendo en el CNE, en el Congreso Nacional, aumenta esa percepción negativa y ese clima de negocios que de alguna manera impacta de manera particular a la población en términos generales y sobre todo
a los potenciales inversores que quisieran venir al país, y a quienes están acá definitivamente les genera mayor incertidumbre. ¿Qué puede ocurrir de acá al 30 de noviembre? Bueno, no vamos a dejar de lado que ese nivel de incertidumbre seguirá creciendo, lamentablemente, ¿no? Y producto precisamente de las acciones que se siguen suscitando entre los partidos políticos. No hay que descartar que ninguno de los tres deja de tener opciones viables, democráticas, para poder ganar las elecciones. Unos con menores probabilidades que los otros. Ahora, un aspecto muy importante que no se debe dejar de lado es que precisamente el partido del poder sí tiene una estrategia debidamente articulada, mucho mejor que la oposición en su conjunto. Y esa es una realidad que se ha generado a lo largo de prácticamente los 3 años y medio de gobierno. Ahora, lejos de eso, sí hay una teoría del caos que evidentemente va generando mayor incertidumbre y esa crisis de la cual estamos mencionando. ¿Qué quisiéramos? Que las cosas fueran totalmente distintas. Sin embargo, me permito, Raúl, y a todo el público poderles decir que hace un año la percepción de la opinión pública sobre los partidos políticos en general rondaba en un 61.5%, un nivel de malestar y molestia generada precisamente por los actores políticos. Un año después, en medio de esa crisis, en medio de la situación compleja que tenemos en el país, eso ha aumentado enormemente. 77% de la opinión pública, es decir, casi 8 de cada 10 hondureños tienen aversión a los partidos políticos y mucha molestia. Por eso que estamos viendo en este momento en el Congreso Nacional, en el Ejecutivo y por supuesto también de parte de algunos miembros de la oposición. Aquí lamentablemente se va parejo el asunto. El tema es que mientras seguimos viendo los datos, que usted bien ha mencionado, no necesariamente esa intención de voto que se pueda tener en este momento se puede traducir en un efecto real si no se tiene una estrategia debidamente articulada. Eso para ambos, ambos bandos, no tanto de la oposición como de quienes están en el poder. El gran problema en esto es que la gente sigue demandando altos niveles de empleo y obviamente altos niveles de seguridad. Mientras no ocurra eso, seguiremos obviamente viendo esta incertidumbre y esta crisis mucho más latente. Y quiero cerrar nada más con algo. Hoy el Foro de Madrid ha hecho un análisis bastante interesante, ¿no? Y obviamente la Fundación Disenso se ha encargado también de hacer un análisis concreto sobre la situación del país. Es un panorama, una posibilidad y un escenario que no se debe descartar. Lejos de eso, hoy los hondureños seguimos viendo cuál es la realidad sobre precisamente esos tambores de guerra que lamentablemente siguen tocándose todos los días. A mí me encantan estos analistas de datos que son más oposición que la oposición. El señor Carlos le hace mejor trabajo al Partido Nacional y al Partido Liberal que los mismos militantes de esos institutos políticos. Y ya que hace referencia a las encuestas y a que él las conoce y sabe interpretar datos, tal vez en algún momento del programa hablamos sobre la encuesta que es de redes sociales, de Data World o la de Contact Services que acaba de salir también, que entiendo que la abogada, pues como lo sabemos, como lo preveemos, quienes la conocemos y quienes conocemos el instituto al que se debe, pues lleva una ventaja notoria. No han logrado hacerla bajar de esas encuestas a pesar de los ataques sistemáticos, a pesar de las mentiras, a pesar de esos analistas y opinólogos verificados que lo único que hacen finalmente es reproducir las mismas posiciones del bipartidismo. Yo estoy muy contenta porque siento que los debates sobre la ciencia también han logrado avanzar mucho, no solo en Honduras, en el mundo, y ya no se piensa que los expertos son ajenos a una posición ideológica y a una preferencia política. Todo lo contrario, ahora hay como un análisis más profundo de esas posiciones desde ese lugar, desde ese sistema de creencias, desde esa ideología y sistema de valores que cargamos todos y todas. Y el señor Carlos Calix ahora también, que me parece sumamente peligroso, hace referencia al Foro de Madrid. Yo no sé si las personas que nos ven y nos escuchan tienen conocimiento de qué es el Foro de Madrid. El Foro de Madrid, en resumen,
es la coalición regional que conglomera a los personajes de derecha más nefastos, más antidemocráticos y sobre todas las cosas más injerencistas en continentes como el latinoamericano. Pero claro, en este contexto vale la pena hacer referencia al Foro de Madrid, es digamos lo que puede llegar a unir lo que es la persistencia de la oposición de jalar hacia el retroceso, hacia el pasado, hacia la derecha más reaccionaria. Pero bueno, ahí también les han quedado un poco mal porque han querido que la lógica de Trump los abrace, ¿no? Porque es una lógica profundamente conservadora, pero incluso ahí como en esa persistencia de querer verse iguales en política, pues ya sabemos lo que ha sucedido en los escenarios recientes, y es que la política de Donald Trump ni los pela, ¿no? que es la oposición en Honduras. Pero bueno, yo quería continuar la conversación sobre la ley, ¿no? Yo creo que aquí las valoraciones de cómo Carlos Calix ve que va el país, hay datos muy concretos, hay índices. Quienes no quieran verlo, afortunadamente el pueblo hondureño lo ve. Entonces también podemos llegar a tener una conversación más a profundidad de esos avances y logros, no solo macroeconómicos, sino sobre todas las cosas en inversión social, ¿no? Me parece impresionante que la señora Vera Rubí, algo que ha sido también irrefutable sobre todas las cosas, es la reconstrucción de la infraestructura de nuestro país, teniendo un programa insigne como Caminos Productivos que ha construido miles de carreteras. Ella dice que las carreteras de nuestro país están en crisis. Y además del consenso, que creo que es una discusión importante, que ya la abogada Rivera Joya nos ha logrado exponer de manera magistral, yo creo también que el tema acá es, y hay que decirlo muy claramente, el señor Marlon Ochoa lo ampara la ley, lo ampara su responsabilidad como funcionario público de no hacerse presente a esas sesiones que está convocando las dos consejeras, bueno, la consejera presidenta de una forma que puede avalar procedimiento, pero que definitivamente no puede pues dar inicio a ese pleno si no está presente el consejero Marlon Ochoa o alguno de los suplentes. Así que ese tema, digamos que está agotado. Esperemos que no lleguen más lejos de lo que ya están amenazando a la democracia de Honduras, que COSET básicamente está diciendo que ella va a tomar decisiones junto a COSET de manera arbitraria y además en aras de imponer lo que es un esquema ilegal de fraude, de nuevo, que nos regresa al 2017 y nos regresa al 2013. Mi pregunta es, si las elecciones más transparentes, no contempladas por mi ojo, no valoradas por mi criterio, sino por organismos internacionales, que fueron las elecciones del 2021 que se lograron por reformas, que es parte de ese artículo 279 del que hace referencia la abogada, y que por eso plantea el consenso, porque se anticipa que podemos llegar a un contexto como este, porque sabemos que la historia del bipartidismo es imponerse y torcer la ley. ¿Por qué? Si sabemos que esas elecciones del 2021, si sabemos que las elecciones primarias de este 2025, en cuanto a la seguridad de los resultados, en cuanto a la efectividad de la transmisión de datos, fueron, digamos, el paradigma actual de un sistema electoral transparente y eficaz, ¿por qué quieren regresar a ese 2017 y a ese 2013? Y es que uno de los aspectos que mantiene esa ilegalidad de ese fraude, de ese esquema electoral que promueve el fraude y que por eso el señor Marlon Ochoa no se va a hacer presente, porque si él llega a ese pleno a validar esas condiciones que aprobaron solas la señora COSET y la señora Ana Paola Hall, contrario al 279 y contrario a la certificación que el propio CNE aprobó antes de que el 15 de junio impusieran ese pliego de condiciones, antes de esto, pues definitivamente ya habían fraguado este sistema. Y uno de los artículos que va a contradecir no solo es el 279, también es el 21. El 21 te establece de manera literal, y se los digo, el numeral 3, literal H. Son atribuciones del Consejo Nacional Electoral en cuanto a los procesos electorales publicar mediante los mecanismos electrónicos que determine la ley las actas de cada junta receptora de votos en cuanto sean recibidas.
¿Cuál es el paso permitido? El paso de verificación manual permitido por la ley. Es justamente esa responsabilidad de la transmisión inmediata de los miembros de las juntas receptoras de votos a lo que es el servidor del CNE, que además es acorde a un reglamento que los consejeros deben de aprobar previamente a ese día de las elecciones. Esa es la verificación. Los miembros de las juntas receptoras de votos tienen la facultad, además de que se les toma una promesa de ley, se consideran funcionarios públicos de acuerdo a la ley electoral y tienen una obligatoriedad de transparencia en lo local. En ese momento previo a transmitir el acta, ellos pueden corregir errores en caso de que el sistema les tire en efecto una irregularidad, un error, no salgan las cuentas. Entonces, esa es la verificación manual que permite la ley. Dejen de querer torcer la ley es explícita en cuanto a ese procedimiento de transmisión de resultados y lo considera la etapa más delicada en cuanto al respeto de la voluntad popular, y por eso se necesita el consenso, porque no pueden venir acá solo a querer imponerse, porque al final lo que está detrás es la democracia de nuestro país. No a la intromisión humana, permitan la verificación manual acorde a nuestra ley y las funciones establecidas de las juntas receptoras de votos. Dejen que el software y el sistema, acorde al reglamento que aprueben, funcionen de las maneras que ha funcionado en este 2025 y en el 2021. Eso de querer incorporar la intromisión humana, lo único que hace es darles la potestad a esos 3 gatos que van a ir a la sala de un hotel a decidir qué acta transmiten y qué acta no transmiten. 3 gatos son Ana Paola, gata. No, ni siquiera son ellos. Están creando un cuarteto. Están creando así como en Estados Unidos. Ya le doy la palabra. Ellos están nombrando representantes, sí, no ellos. Bueno, felicitar a Carmen, ¿no?, que nos ha hecho una exposición detallada de la posición del partido. Yo insisto en que no hay crisis, que la política es crisis permanente, que la política es resolver conflictos, que algo que parece muy pequeño o que no hay problema pequeño, todo tiene que prestarse atención. Vera lo sabe mejor que yo, a quien admiro mucho y siempre le han llevado igual con mucho respeto. Insisto en que Libre es el partido más fuerte de Honduras, por múltiples factores, por el hecho de que es un partido muy bien organizado, por el hecho de que es un partido muy bien dirigido. El liderazgo de Libre tiene una vasta experiencia, quizá esté por encima de los demás. Es una observación personal. El Partido Libre es un partido que tiene la doctrina más profunda, el fondo, la causa, la razón de ser del partido es insuperable. Lo que en un tiempo gustó del Partido Liberal fue su liberalismo social, que lo ha dejado a un lado, el de Villeda Morales. El Partido Libre es el partido de la juventud, es el partido de la rebeldía, y como bien dijo mi amiga Carmen, que hasta hoy tengo la dicha de conocerlo, es el partido de la calle, y todo suma. Pero con todo y eso, yo apelo a las decisiones ulteriores no se toman en el Consejo Nacional Electoral. Hay grados superiores a la representación que tiene cada partido en el Consejo Nacional Electoral, y los verdaderos actores, los tomadores verdaderos de decisiones, bien pueden llegar a un consenso, bien pueden llegar a un pacto que permita que todo pase sin que pase nada. El clima de negocios de Honduras siempre ha estado igual. Honduras mantiene una constante en su economía. Lo que pasa en Honduras no es nada nuevo. Y nuestra verdadera preocupación, como estoy seguro que lo de todos en esta mesa, es que exista prosperidad,
es que exista paz, es que exista fraternidad y hermandad entre todos los hondureños. Pero la política es así, la política son intereses, se pelea la posibilidad de gloria, se pelean los recursos económicos, se pelea la caja del Estado, se pelea el poder, ¿no? Y el poder es un objetivo no solo en Honduras, sino en el mundo. Si no, pregúntenle a Trump, pregúntenle a Putin, pregúntenle a Pedro Sánchez o cualquier otro. Así que yo confío en la inteligencia y en la sabiduría de nuestros líderes y sé que el país va a salir adelante y vamos a tener unas elecciones donde se garantice que la persona más votada sea la persona electa. Abogada Vera. Gracias, Raúl. Fíjense que siguiendo la ruta crítica de la abogada Rivera, nosotros estamos diciendo que haya consenso, como lo dice la abogada, ¿verdad? Creo que es correcto, abogada, que haya consenso. Pero para que haya consenso, primero aprobemos las ofertas del biométrico. ¿Cómo va a haber consenso si no se consolida el biométrico? Imposible. Usted como abogada lo sabe. Pero y la abogada Rivera primero. Entonces, primero, tenemos que aprobar las ofertas del biométrico que se realizan hoy a las 6 de la tarde. O sea que aquí estamos hablando nada. Si a las 6 de la tarde eso no se produce, ahí sí va a venir el despelote, como dicen allá por unos lugares nicaragüenses, ¿no? Es que hasta que se enmiende, podemos pasar a lo de las Permítame, por eso le del digo, CREP. estoy hablando, yo no a usted no la... En ningún momento le he estado escuchando, usted es una persona muy inteligente, muy capaz, pero respetémonos, ¿verdad? Esto, en ese sentido jurídico, ahorita es un paso. Dejar que los colectivos de libre vayan a trazar otra vez la aprobación de las ofertas del biométrico, eso es un golpe al corazón de la patria. Eso es un golpe para la gente inteligente que está aquí. Eso es un golpe a la gente que vende en los mercados y que está esperando elecciones para tener una vida mejor. Gane quien gane, porque ahí no se dice va a ganar este, va a ganar el otro. No, de acuerdo. Gane quien gane. De acuerdo. Si hoy no se produce ese hecho jurídico, como dice la abogada Rivera, ¿qué va a pasar de aquí a las 7 de la noche? Llegan los colectivos, se macanean con la policía, hieren a las personas, salen las de las ofertas a la carrera y se obstruye el cronograma electoral y las elecciones están a un punto de perderse. Si logramos eso, podemos llegar al consenso, ¿verdad? Yo creo que eso es lógico, es razonable. No somos de la guerra de las galaxias, porque yo lo que veo aquí es que solo hablamos de 20 años atrás. Estamos en el pasado, compañeros. Vamos hacia adelante. Estar hablando del 10, de que Juan Orlando hizo esto y que Matamoros Batson, superémoslo. Ah, lo olvidamos. No, superémoslo, digo yo. Yo no lo estoy diciendo que lo olvidemos, abogada. Son situaciones totalmente difíciles de concepción jurídica y de mentalidad progresiva. Es superémoslo. ¿Cómo lo vamos a superar? Haciendo que aprueben hoy las ofertas del biométrico. Si eso se produce, vamos a un paso siguiente. ¿Cuál es? El consenso, que ya no depende de nosotros. El consenso es porque previo. aquí, como dice usted, podremos ser gatos todos, ¿verdad? Pero el consenso viene de más arriba, de las personas que tienen el verdadero poder político. Nosotros tenemos el poder de la palabra para poder decirle al pueblo hondureño lo que está sucediendo. Y el poder de la palabra, abogada y compañeros, vale, se siente, y es lo que da lugar a que los pueblos se proclamen, que los pueblos triunfen en su democracia. Yo le digo,
Yo no quiero una nación triste. Y yo no tengo para dónde irme porque yo no tengo dinero. ¿Verdad? Yo no me puedo ir para México, yo lo más que me puedo ir, pero de Nicaragua, si es que me quiere dar dinero. No, igual usted, doctor. ¿Pero dónde va a agarrar? ¿Para dónde vamos a agarrar? Es que así son las cosas. Aquí hablamos los que tenemos dinero, nos vamos para Estados Unidos, pero allá tampoco van a entrar. Entonces, esas son las consecuencias de hablar sin pensar, de hablar 20 años atrás. Proyectemos el futuro, aprobemos hoy las ofertas del biométrico. Después será otro programa, Raúl, para ver qué se decide con el consenso. Pero si hoy lo destruyen, mañana no va a haber consenso. Y mañana se van a llorar lágrimas de sangre. Cuando salgan allá por la Kennedy, por ahí los de Libre, y nosotros salgamos allá por San Felipe. Ustedes no son dueños de la calle. La calle no tiene dueño. No, la calle es de los que quieren realmente luchar por el país. ¿Repite eso? ¿Los de Libre no son dueños? Ni nosotros tampoco de la calle. Enfoca aquí vos, quitas a toma. Enfocame a Doña Vera que le voy a preguntar. Quitas a toma. Está bueno que me pregunte. Óigame, los de Libre no son los dueños de la calle. No son dueños. Si ellos le iniciaron fue cosa de ellos. Pero como ya nos dieron el ejemplo, nosotros ahora también somos dueños de la calle. Y vamos a ir a la calle. Y ahí sin pelear, sin aruñarnos. Y sin andar con la cara tapada. Vamos a andar reclamando la democracia de nuestro país. Felicidades, abogada. No, es que ahí nos vamos a encontrar, abogada. Ahí nos vamos a encontrar. Bienvenida. Pero pasemos, no, yo Libre no. Yo voy con mi partido, el partido que siempre ha luchado por las libertades, el Partido Liberal. Si todos han salido del Partido Liberal, ¿qué le pueden contar? De otro partido liberal. Pueden contarle de otro partido liberal, de lamentablemente. Lo que es la sustancia democrática del país. ¿Qué pueden contarle al Partido Liberal ustedes de lo que son las proyecciones sociales? ¿Qué le pueden contar al partido? ¿Me permite responderle? La libertad de expresión, porque mi partido es un partido deliberante. Mi partido no se deja imponer ideas ni sanciones. Mi partido será y seguirá siendo el que va a demostrar las realidades políticas de transformaciones de un país. Yo le digo, yo amo mi partido. Él es liberal. No sé si todavía será, Raúl, ¿verdad? Pero yo te digo, ¿cuántas veces hemos luchado? Montón. Vos por un lado y yo por el otro, pero como sea, todos ahí. Ojo, es importante lo que dice Vera. Ojalá que no vayan a haber muertos. Porque si salen los de otro partido a la calle, va a ser un problema para Honduras. Y eso ojalá no vaya a haber muertos, que se sienten a platicar y lleguen a acuerdos, porque muertos no queremos por política. Es la verdad. Ojo lo que está diciendo Vera Rubí. Si salen los otros partidos y que el Libre no es dueño de la calle, tengan cuidado. Piensen los que lideran este país, no los que estamos en esta mesa, los que mandan en este país. Piensen. Abogada Joya. Sí, muchas gracias. Escuchando, voy a tratar de hacer una síntesis de lo que han dicho todos y todas. Ya vi que el Partido Republicano manda representantes al foro, el de Trump manda representantes al foro de Madrid también. Yo creí que a ese. Al foro de Madrid. Porque aquí no hay foro. Pero bueno, vamos a ver. Pero yo quería mencionar lo siguiente. Cuando usted va ahí a Estados Unidos y se presenta ante la autoridad migratoria, la persona que está allí tiene una opción de decirle, y a veces por mera sospecha o simple y sencillamente porque decidió que a esta persona sí, de mandarlo al cuartito separado y ahí anularle toda su posibilidad de entrar a un país. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando se dice de que se está introduciendo una intromisión humana al sistema de transmisión de resultados electorales? Es que se está creando un cuartito separado donde van a mandar unas actas. ¿Y quién va a tomar la decisión de eso? Pues obviamente la van a hacer esas personas que están en el cuartito, que van a selectivamente decidir qué actas le dan una doble validación que no está en la ley electoral, que la ley electoral exige un continuum, es decir, un acto sin interrupciones para que se den los primeros resultados preliminares de resultados, porque esa es la principal certeza que ocupa un país, saber que en las primeras horas
se van a dar resultados de tendencia. Sabemos lo que significa estar a la 1 de la mañana en el 2017 con los sistemas apagados, sin resultados. En la mayoría de los países, 3 horas después, 2 horas después, ya se tienen resultados porque es un continuo. Pero si vamos a mandar actas a un cuartito aparte, así como hacen en la inmigración de Estados Unidos, que a los migrantes los manda para un cuartito aparte y les anulan todo su sueño americano, y aquí en este caso a todos los que fueron a votar les van a anular su sueño en relación a su respeto, a su derecho al voto. Entonces, pero sobre ese punto, de ese cuartito aparte, yo digo que eso es un acto nulo. No podemos pasar a biometría, no podemos pasar hoy en la tarde a aprobar calendarios, etcétera, si hay un acto nulo, porque en el acto que se exigía el consenso no estaba ese elemento que fue introducido posteriormente en el mes, creo que fue el 17, 19, por aquí lo tenía anotado, de una sesión de junio, donde ya por mayoría, no por consenso, es decir, violando el artículo 279 de la ley electoral, las consejeras violaron ese artículo y cometieron también una grave violación a la ley electoral al introducir unos elementos de lineamientos adicionales o enmiendas a los términos de referencia, donde meten ese cuartito aparte donde están las personas seleccionando actas. Eso, yo creo que a la población se le debe de publicar los términos de referencia y la enmienda para que, o sea, el problema es que se sataniza, como Libre es un partido que viene de la calle, entonces Libre es el malo y los que no protestan en la calle son los buenos. No necesariamente así, muchas veces uno protesta en un supermercado, en una gasolinera, en donde sea, cuando alguien está cometiendo acto injusto. Y entonces Libre está protestando porque le han introducido en una sesión por simple mayoría algo que tenía que ser por consenso, y están adulterando el elemento del continuo que requiere la población. El compañero aquí de datos sabe que él necesita datos rápidos para que haya certeza, tranquilidad de paz en un país. Si un país no recibe datos rápidos, eso lo que significará es sencillamente que eso sí va a ser la verdadera crisis electoral. Entonces, me parece muy, muy grave, y realmente para mí sí, eso podría ser constitutivo de delito. Realmente no me puse a investigar el Código Penal, haber adulterado una decisión que tenía que ser por consenso, porque dicen, metan preso a Marlon porque no van a las sesiones. ¿Qué es más grave, la forma o el fondo? ¿Qué es la forma? No ir a la sesión. ¿Qué es el fondo? Adulterar un artículo que tiene salvaguardas. Es el único artículo de la ley electoral que tiene salvaguardas, el 279. El resto de artículos son simple mayoría. ¿Por qué el legislador puso un artículo con salvaguardas? Se lo mandé ya completo el artículo, sombreado, con colores, para que el público lo pueda ver. La gente antes de ir a la calle, Partido Liberal, Partido Nacional, etcétera, debe saber por qué va a la calle. Porque yo he trabajado en derechos humanos y le digo, he trabajado con víctimas de lo que fue el fraude electoral. Ahí están los videos de la policía militar poniéndose en una esquina disparando hacia la población civil para imponer un resultado electoral. Y si ustedes piensan que esas víctimas han tenido justicia, no han tenido justicia. Ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional han ayudado a que haya justicia para esas víctimas del fraude electoral del 2017. Entonces, al final de cuentas, las víctimas las han puesto los que defienden los procesos electorales de fraudes electorales. Y meter un cuartito separado para seleccionar actas, si eso no es fraude aquí y en la China, por favor, ¿verdad? Entonces, si pueden, por favor, para el pueblo hondureño, para que por la población hondureña, póngame el artículo 279, el pueblo hondureño tiene derecho a saber, se los tengo hasta en colores para que lo puedan ver, por favor. Aquí está, mira. No, ya se lo mandé a usted en el sí. No, el completo, el completo. Es que el muchacho lo tiene que buscar. No, es el otro, el del... Lo tiene que buscar. Es el del WhatsApp reciente, el artículo completo. Ah, mira, ahí está Cosette, saludos a los del Libre, dije Cosette. Sí. Sí. Ay, está Ana Paola también, ¿ves? No las quieren los del Libre a todos. Yo sí quiero a Ana Paola bastante. Ay, hombre. Es que le pedía. Yo respeto mucho a Ana Paola. Sí. Los del Libre no la pasan ahí. Casi digo. Don Raúl era mira. Oíme vos, hay uno que tiene marcado ahí. Ah, espérese. De colores, sí, es ese. Yo veo que son lindas las dos, ¿no? Sí, Cosette es una mujer inteligente. Sí. También debo de reconocer de que
ha sufrido ataques misóginos, pero también la presidenta de la República también. Sí, y yo lo recibo también. Y no debemos de tolerarla. Pero fíjense, mientras me buscan ese artículo, sí, pero ¿sabe qué? ¿Quién se opone en este momento a que se apruebe la ley contra la violencia política hacia las mujeres? Todos los hombres de los 3 partidos políticos tradicionales. Hay que denunciarlos. Claro. A ellos, pues. Entonces, ¿por qué no tenemos ley por la violencia política contra las mujeres? Porque todas ellos ahí sí tuvieron consenso. Ahí sí tienen pero consenso. Pero que le digo, todos los que estamos aquí hemos sufrido violencia política, ¿verdad? Entonces esto es una situación que también debe de verse y que los hombres dejen de aprovecharse de las mujeres políticamente. Pues bueno. Nosotros que no seamos inteligentes y también pero, sabemos podemos decir cosas también. Esas 2 mujeres son jodidas. Y el pobre Marlon defendiendo. Pobre, porque es tontito o pobre de qué. No, eso es ofensivo, abogada. Eso es ofensivo, por favor. Eso es ofensivo, abogada. A la gente no le puede decir tonta. Permítame. Antes de darle la palabra, vaya. Yo digo que si es que él es tontito, lo dice. Abogada Reina Rivera, ahí está el artículo. Aquí está. Primero, ¿qué dice el artículo? Y porque quiero escuchar a don Carlos Calix antes de tirar la pausa. Perfecto. El artículo nos dice, este es el artículo que se refiere a todo lo que va a ser el sistema de transmisión de resultados electorales, que es lo que está en disputa en este momento en el escenario político electoral hondureño. Ahí nos dice, principalmente a partir de la segunda parte, que el Consejo Nacional Electoral, el día de las elecciones, a más tardar 3 horas después de haberse cerrado la votación en sesión pública, el Pleno Consejero debe iniciar la divulgación de resultados, 3 horas después. Y dice que y luego dice, tal vez ahí podemos enlazar un poco con lo que dice el siguiente párrafo, que dice, a tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, por consenso, y 6 meses antes de las elecciones, debe aprobar los medios y los lineamientos en materia de divulgación de resultados. Los términos de referencia que se aprobaron el día 29 de mayo no son eso que dice lo que está en azul y lo que está en amarillo. Es todo el proceso. ¿Cómo puede ser que digan de que ya cerró la decisión del consenso si ahí no dice términos de referencia? Ahí dice medios y lineamientos, es decir, todo lo que tiene que ver con transmisión de resultados, este artículo, que es el único en toda la ley que exige consenso, exige que los medios y los lineamientos sean por consenso. Y luego vemos en la parte final, cuando dice, en la divulgación de resultados preliminares del nivel presidencial, el Consejo Nacional Electoral debe expresar claramente cuál es el porcentaje de actas que se van divulgando, etcétera, ¿no? Luego dice, el diseño del proceso de divulgación electrónica de resultados electorales debe contar con los mecanismos de garantía de exactitud y seguridad. La divulgación se debe hacer sin ninguna restricción y de manera continua y periódica. Meter información después de que las juntas receptoras de votos ya han hecho una validación de las actas y meterlas a un cuarto separado para que haya alguien que haga una verificación humana extra, significa violar eso que dice ahí, continua y periódica. Y todo este artículo se refiere al consenso. Entonces creo que está bastante claro. No, para mí no. Está bastante claro. Está totalmente controversiales. Totalmente. Aquí hizo un Mientras estudio. No se aprueben los términos de referencia para el biométrico, no puede haber consenso. ¿Por qué? Si forma parte de eso. Primero aprobemos el biométrico. Señora, disculpen, quiero escuchar al licenciado. Pues disculpe. Bueno, esto lo que demuestra precisamente es un aumento sustantivo de la polarización tóxica en este país, ¿no? Eso es lamentable y no lo vamos a dejar de lado porque no necesariamente en este foro estamos viendo esto ya es de 2 años para acá muy marcado, ¿no? El gran tema definitivamente es que yo prestaría muchísima atención precisamente a las alertas bajo ese escenario que menciona Vera Rubí, ¿no? Sobre las posibilidades de lo que podría ocurrir esta noche. Yo no dejaría de ponerle 2 asteriscos precisamente a ese escenario, ¿no? Como escenario, no necesariamente algo que va a ocurrir, pero cuando las nubes están oscuras es que la probabilidad de lluvia tiende a ser bastante alta, ¿no? Y el escenario que usted ha planteado pasa precisamente por un nubarrón que definitivamente, si se cae en ese juego, podría derivar en una situación no favorable para la democracia del país. Ahora, yo creo que vale la pena llamar al orden y al respeto, ¿no? Lejos de los criterios y las posiciones que tenga la designada presidencial y la candidata diputada en este momento,
Yo creo que se necesita hablar con datos, y usted hizo una mención muy importante. Sí se necesitan datos rápidos, pero más que rápidos necesitamos datos viables, confiables y evidentemente validados. De acuerdo. Si no, de nada sirve, ¿no? Así es. Porque si no, vamos a tener siempre la misma problemática. Y ahí, Carmen, también mencionarle algo antes de que vayamos a la pausa, como dice Raúl, ¿no? Definitivamente sí somos analistas del acontecer nacional y utilizamos una como 19 herramientas más para hacer un análisis macroeconómico y geopolítico de la situación del país. Tenemos que ver el accionar de los 5 partidos políticos, no nada más de 2 o de 3, como inicialmente usted lo ha mencionado. Que a título personal yo tenga mis criterios sobre el desarrollo del país, buscando la prosperidad de la cual ha hablado Virgilio, y que efectivamente creo personalmente y técnicamente que solo se puede dar a través de 44 indicadores de libertad económica, muy similares a los del Fraser Institute de Canadá, esa es una cosa. Pero lejos de eso, yo sí tengo claro las posibilidades que tienen los 5 partidos, al menos los que están hasta el momento, y sus posibilidades bastante claras, estratégica y funcionalmente, ¿ya? Y lejos de que tenga esa posición, Carmen, para poderle aclarar un poco, mañana va a salir un análisis estratégico sobre las tácticas de ofensiva que se han generado durante todos estos 2 años y medio de manera particular. Y por suerte tuve la fortuna de mostrárselo inicialmente a Raúl, al menos el título, ¿no?, de lo que va a salir. De las 800 palabras que van a salir mañana... Deme méritos, no han dado tan perdido con lo que usted escribió. Obviamente, por eso lo hago la mención, ¿no? Y también le hago la aclaración a Carmen, de esas 800 palabras no hay una peyorativa en contra del libre. Hay un análisis estratégico desde la visión de un autor que seguramente yo les voy a recomendar que lo puedan leer, ¿no? Robert Greene y sus 33 estrategias de la guerra. Y no hay un análisis... Robert Greene, el de las 48 Sí, reglas señor. del poder. Sí, señor, Sí. el mismo. Del arte de la seducción. y Así seguimos. mismo. Pero un análisis de lo que Mira, ustedes han hecho, ¿ya? Entonces, mi papel acá es tratar de contar la historia desde una u otra perspectiva. Recabamos datos viables, confiables, que permitan precisamente identificar la situación del país. Ahora, esa situación del país, Carmen me ha dejado muy clara muchas cosas, ¿no? La polarización va en incremento y la toxicidad todavía peor. Y ustedes muestran eso. Y la gente está cansada precisamente Solo de eso. nosotros mostramos ¿Ya? eso. No, hablo Analistas. ustedes, en general. Dele. ¿Ya? En general. Actores políticos. No me refiero específicamente a Libre, que sí han puesto una parte, y el Partido Nacional y Liberal otra parte. Ahora, Carmen, lejos de la retórica y todas estas cosas, el país quiere mejores niveles de empleo y de seguridad. Eso lo sabemos. Ahorita Que se ha queremos el avanzado, PREP. permítame un poquito, que se ha avanzado en algunas cosas desde las perspectivas de ustedes, es Claro válido. que se han avanzado, no desde nuestra perspectiva. Bueno, desde la perspectiva de ustedes Como la es suya. válida, ¿no? Desde Bueno. nuestra perspectiva no se han avanzado en unas cosas y en otras sí, De ¿ya? Pero a nivel de Fíjese que infraestructura... voy a decir algo porque siento que Carmen cree que usted está en contra del libre. Él hace un momento me dijo a mí, y yo creo que él es objetivo. Me dijo a mí, y yo pienso igual, si libre gana en las urnas, qué bueno. Que vayan a elecciones. Pero si no gana también que respeten si pierde. Así es. Los de libre. Totalmente. Vera Rubí dijo hace poco que yo era liberal. Yo he sido liberal de verdad. Mi abuelo, Claro. mi papá, yo, mis hijos. Y Mel Zelaya liberal y Xiomara Castro también. Y ese montón de libres todos. Los que gobiernan liberales. Ahora tienen un partido y se respetan. Si libre gana limpiamente las elecciones, qué bueno. Pero él dijo algo. Me dijo a mí, Raúl, pero si libre gana, que le respeten su gane. Él lo dijo hace poco. Es que hay dos detalles importantes, solo para complementar lo que ha mencionado Raúl, ¿no? Hemos tenido de repente opiniones diferentes, pero con los datos no. Es que con los datos uno nos engaña. Ay, sí, no hay pérdida. Y Raúl conoce varios datos, ¿eh?
y tiene la posibilidad de ver y contrastar bastante información. Carmen, solo quiero cerrar mencionándole algo. El péndulo político latinoamericano les beneficia a Libre, y esto lo hemos dicho abiertamente y de manera particular en algunos lugares donde se hace el análisis precisamente de cómo se va moviendo el péndulo político latinoamericano, ¿no? Ahora, los datos específicamente de Honduras distan mucho de algunos de los datos que posiblemente ustedes puedan tener y hacerlos públicamente. Sabemos que hay tracking constante, que saben realmente cuál es la realidad, ¿ya? Lo saben perfectamente, como lo saben los de la oposición. Que quieran utilizar los datos para su beneficio personal o profesional o político es otra cosa. Pero una cosa es lo que nos puedan decir y otra cosa es la realidad de lo que ve la gente de manera constante con los círculos de pobreza que tenemos alrededor del país, que no es únicamente un problema de Libre. Ya Vera Rubí lo acaba de mencionar, ¿no? Es una situación que, si bien es cierto, tiene que ver con un pasado terrible que tenemos en Honduras, hay que ver de aquí para adelante, por supuesto. Ahí estoy de acuerdo totalmente. Pero ver de aquí para adelante, Vera, que va a ser, y que ya es designada presidencial, que tiene altas posibilidades de convertirse evidentemente en designada oficialmente, y Carmen, que tiene altas posibilidades, por supuesto, de ser diputada, ¿ya? Indistintamente del partido político, ¿ya? Hay dos realidades, se necesitan reformas estructurales para el país, ¿ya? Y hoy se pueden pelear en los foros, pueden decir lo que quieran, pensar, pero el día de mañana deben de pensar realmente si el país requiere esto, ¿ya? Y ahí es la única parte donde coincido con Virgilio hasta el momento. Una sola palabra de todo lo que ha dicho Virgilio en lo que coincido, y es la palabra prosperidad, pero entendida desde la perspectiva de las libertades económicas. Virgilio. Sí, pero Yo pero quería yo quiero responderle contestar. al abogado. Todos queremos la prosperidad. Espérate, voy a ir a anuncio. Espérate. Voy a anuncio. Yo le puedo decir algo con los datos que tengo. Ojo, el Libre, sí, eso de que el Libre está, que yo no sé qué, que el TREP. Bueno, están en ese play. Libre todavía puede ganar. Cuidado. Los datos, la moneda está en el aire. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 14 de julio. En las últimas elecciones yo a este tiempo ya sabía quién ganaba. Y siempre lo decía, y nunca he fallado. Pero es primera vez que está cerrada la elección. Yo antes le decía a Mel Zelaya, a Carlos Flores, Vera sabe de mi trayectoria. Pero hoy no se sabe quién va a ganar. Cuidado. No hay nada decidido todavía, tienen que trabajar los tres partidos. No hay nada decidido hoy, 14 de julio. Me acuerdo que en marzo de las elecciones pasadas le dije a uno de los hombres más ricos de Honduras, mírame, deja de apostarle a ese que va a perder, va a ganar Xiomara. Y como rico e inteligente que es, debo darle pisto al otro. ¿Cierto? Sí, cierto. Y ganó Xiomara. Hoy, 14 de julio, no se sabe quién va a ganar y él maneja datos. Y creo que comparte conmigo. Ni sabía yo que había escrito ese artículo que va a salir mañana en Diario de la Tribuna. Bien. Señora, ya estamos al aire. Ahí van a caer como Marvin Ponce después. Yo aprecio mucho a la abogada. Yo mucho. Sí, me alegro cuando veo a Marvin. Haciendo referencia a la intervención de la abogada Vera Rubí, yo también creo, abogada, que los inteligentes respetan la ley y que querer venir a colocarse en una posición de quién es inteligente y no, y desconocer de maneras alevosas y arbitrarias lo que dice la normativa electoral, más bien eso no es de personas inteligentes, y es bastante fácil y claro, ¿no? La abogada Rivera Joya ya ha planteado la ilegalidad de esa decisión que tomaron las consejeras ese 15 de junio, violentando
el artículo 279 que establece el consenso. Entonces, no, abogada, se equivoca. Acá no es el tema de si a las 6 de la tarde se oferta o no se ofertan las empresas. Yo la dejé hablar, ¿verdad? Sí, se ofertan o no se oferta a las empresas encargadas de desarrollar el sistema del TREP. No, y no es cierto y no es verdad que ahí está el meollo del asunto. El meollo del asunto está en que las consejeras deben de enmendar ese pliego de condiciones porque lo tomaron. Ya. Ahí ya caímos en el tema. Porque tomaron la decisión de manera ilegal, porque esa decisión constituye en sí mismo la comisión de un delito, prevaricato administrativo, violación a los deberes de los funcionarios y hasta delitos de traición a la patria. ¿Por qué? Porque esa decisión que tomaron de manera de la mayoría mecánica, ¿no? 2 contra 1, no la podían tomar y además bien trae de fondo algo aún más grave, que es imponerse porque quieren reproducir ese esquema ilegal que además, como hablábamos, ya hablamos del tema del consenso, la decisión se tomó de manera ilegal y no siguiendo la ley electoral y sus procesos, te violenta la Constitución y suplanta las funciones de las juntas receptoras de voto, que son el único eslabón que puede corregir alguna irregularidad de un acta en el momento de transmitirla en la mesa electoral y además violenta los parámetros respecto a la transmisión de resultados que estipula la ley, que además de maneras claras establece que estos resultados deben de transmitirse de manera inmediata y sin restricciones en ese flujo continuo de la Junta Receptora de Votos hacia el servidor del CNE. Entonces, no, el tema no es las ofertas del TREP el día de hoy. Esa es una discusión que podemos tener mañana cuando las consejeras finalmente rectifiquen y se apeguen a la ley como es su responsabilidad. No es un tema de si quiero o no quiero, no es un tema de si valoro políticamente que quiero hacer el fraude porque voy a perder. No, es un tema de su obligatoriedad y por eso el pueblo hondureño se está convocando a las calles para ejercer su legítimo derecho a la protesta. Nosotros no creemos que el libre es dueño de las calles. Lo que recalcamos es que todas las convocatorias de la oposición, del bipartidismo, separados y juntos, son realmente lamentables y dan mucha tristeza, pero tiene que ver con que son institutos políticos que no les ha interesado construir y fortalecer esa base a la que se deben sus figuras, ¿no? Son institutos políticos que más bien ven con desdén y clasismo lo que es esa base que los conforma y que les da la fuerza. Nosotros no decimos que el libre es dueño de las calles, adelante. Si tienen por qué protestar, háganlo. Si lo van a hacer como una respuesta hacia la legítima protesta del Partido Libertad y Refundación frente a la ilegalidad de las consejeras que quieren imponerse en el CNE para reproducir un fraude electoral como el del 2017 y del 2013, la responsabilidad está colocada en el lado de ellos. Y no se preocupe, licenciado, yo le aseguro que en cuanto a los sectores, si hay un sector de oposición que se movilice, y además el nuestro, no habrán muertos porque estamos en otro momento de la seguridad pública de nuestro país, en otra línea de garantía de derechos fundamentales y hasta el día de hoy, a pocos meses de la terminación del mandato de la primera mujer presidenta, este gobierno no ha reprimido una movilización, no ha lanzado una bomba lacrimógena, así que no se preocupe que nosotros más que polarizar, más que atacar en ese legítimo derecho a la protesta, lo que vamos a hacer es proteger a las personas, porque ya no tenemos esa policía militar arbitraria, ya no tenemos a los militares en las calles ejerciendo roles de la policía que debería de haberse quedado así como lo hicieron ellos y ellas. Así que tampoco, abogada Vera Rubí, no vamos a olvidar. No se trata de tener un panfleto, un cuentillo de que hay que ver para adelante, eso lo puedo leer yo en un libro de autoayuda. Acá es de analizar profundamente el contexto histórico de nuestro país para poder trazar estrategias reales que intervengan el Estado para desentarlo y que además genere
estrategias políticas, Mucho económicas tiempo. y sociales que mejoren las condiciones de la vida de las personas. Eso lo debería de saber usted, Contéstale. que viene de un partido liberal No me que deja. en efecto... No me deja, no me quiere dejar Un hablar. partido, bueno, usted habló No como me- 20 minutos, no, abogada. Y fue un poco- no me deja. Pero Yo no- solo voy a yo hacer no el vengo a último punto, pelear. abogada. Póngale punto y coma y seguimos. Bueno, termino. Vaya. Que termine. Yo también me siento un poco mal por ese partido liberal, abogada. Está bueno. Yo siéntase también mal. creo que el Partido Liberal históricamente ha sido el sujeto político de las transformaciones sociales en nuestro país. Eso es innegable, ha sido la barrera del conservadurismo hasta que decidieron dar un golpe de Estado en el 2009. Desde entonces han decaído y quedaron en este lugar en el que llevan un candidato que no solo no es liberal, sino que atenta contra las formas en las que la institución se conformó, las apuestas políticas de esa misma institución. Entonces, yo no estoy atentando contra ese partido liberal, yo le estoy diciendo, abogada, en su partido hay facciones y hay facciones que dan mucha vergüenza. Abogada Vera, Bueno, que dan vergüenza en su partido. dice. sí, es opinión Facciones, de ella. dije. A mí no me interesa lo que ella opine de mi No. partido. Porque cuando uno no pertenece a un partido político y viene de un partido político que desde el 2009 viene hasta acá y que olvidó los principios y fundamentos ideológicos para convertirse en un partido agresivo, agresor de la democracia, un partido que no le interesa al pueblo, que les interesa el poder para vivir bien ellos, no el pueblo hondureño. Yo a Xiomara la conozco desde hace mucho tiempo y Raúl es testigo de eso, ¿verdad? Yo a Xiomara no tengo. Cada quien en su tiempo, cada quien en su época. Pero yo le voy a decir, ya, estas son cosas de tipo personal que a mí me parece. Mi partido es el que ha hecho 4 partidos. ¿Cómo puede ser insignificante el Partido Liberal? De donde han salido las mentes que se dicen ahora que son progresistas. Y los que son oportunistas, que es diferente, ¿verdad? Y los cachurecos no salieron de ahí también, pues. Vaya, ahí está la extrema derecha que usted ría referencia. O es que usted decía que las consejeras que hoy las van a meter presas. Es la pregunta que le hago al pueblo hondureño yo. Hoy es el día en que se decide la libertad de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, porque ya tienen una denuncia en la fiscalía. Están cometiendo Pero ilegalidades. fíjense que el fiscal está calladito. Si las meten presas, yo aquí tengo ya, voy a hacer una organización de unas damas solidarias para llevar las viandas de comida a las pobres consejeras, que por estar ellas protegiendo Raúl. la salud, la amistad del pueblo, en mi tiempo, aquí estamos 3 contra 2 y contra 1, porque usted no es nada tampoco, aquí usted es estadista. Ese es de estadística, la única liberal soy yo. Él no tiene partido político. No, Raúl es liberal. No, pero Raúl es el conductor. Entonces estamos no, aquí. sí, espérese, sí, Volvemos a la mayoría. No ¿verdad? busque pleito que no le conviene. No, por No, favor. yo le digo porque usted dijo que era liberal. Cuidemos el lenguaje, por favor. ¿Verdad? Por favor. Cuidemos el Yo- lenguaje, yo lo respetemos único entre que los les Siga, digo, Vera, yo siga. tengo más de 30 años de andar en política. Desde que mi padre era llevado preso todos los días. Y ustedes hablan del golpe de Estado. Y que no hablan de López Arellano. ¿Ah? Cuando los cachurecos dieron los golpes y mi padre iba preso con las bayonetas en la espalda. Y yo de 5 años atrás de los ojos de Polo Paz iba a dejarle comida a mi padre en una vianda que le estoy diciendo que vamos a comprar para las consejeras. No, hombre, Un portavianda. razonemos. A mi padre porque era liberal y porque decían que tenía armas en mi casa. Lamentable. No, y no era así. ¿Quién se puede oponer a las bayonetas de los militares que me habla usted? Que libre, ¿no? Porque están en las mentiras, no están en los cuarteles los militares. Mentiras que está la policía. Están con libre. No agarran a maceta a los colectivos porque no les conviene. Por favor, si aquí el pueblo hondureño no es ciego. Si hemos visto en las manifestaciones de libre al jefe de la policía y vemos a Roosevelt hablando de cosas que no debe de hablar porque él debe de proteger al país. Entonces, por favor, no toquemos temas sensibles que el pueblo hondureño sabe que las Fuerzas Armadas y la policía
están queriendo dar un golpe de Estado aquí, un autogolpe. Para ¿Cómo, que se cómo, queden. cómo? Un autogolpe, La señor. Fuerza Armada y la policía quiere dar un golpe de Estado. Señor, usted se ríe, usted no lo piensa. Mira, Ay, ¿cómo? Raúl, usted No, no está pensando. No me río, lo de pa' ¿Y qué me dice de Rubén? Usted es la designada del Partido Liberal. Estoy diciendo. ¿Y cuál Repita es el eso, problema? repítalo. No. Marquen eso. ¿Y qué? La Última hora, policía. última hora. Las Fuerzas Armadas, hombre. Quieren dar ¿Y golpe usted de le tiene Estado? miedo a Rubén? Digo, Usted ¿por qué le como va a conductor Mire, de espere, este espere. programa, ¿Sabe qué le le dije? tiene Espere, miedo. ¿sabe qué le dije yo a Rubén cuando vino de Venezuela? Vino ¿Sabe de Venezuela, qué dije yo? ¿verdad? Roosevelt no sabe lo que dijo. Y se lo dije a un amigo, ya vas a porque ver no lo lo que va a sabe. pasarle. Escuche. Y le pasó de todo. Padilla, lo escuchamos. Ok. Hombre, si el pueblo no es ciego, mis distinguidos amigos, bueno, sabemos que el ejército y la policía... Lamento la polarización, Por ¿no? favor, ¿cómo es que se llama? De ahí me malmatan todos, no hay problema. Pero yo lo que les quiero decir es la percepción. ¿Cuál Sí. es la percepción? Sí. Que las Fuerzas Armadas están al servicio de libres. Cuando antes decían los militares de los cuarteles, los policías son unos pícaros asesinos. Y ahora que es lo mejor. Ay, no, yo le pido a Xiomara, realmente, Xiomara, mi amiga, la que fuimos amigas en muchos tiempos y en muchos debates políticos en Centroamérica, no aquí, después del golpe de Estado. Xiomara, lo mejor que puedes hacer, Xiomara, es que las elecciones sean limpias y transparentes. Lo mejor que puede hacer Xiomara presidenta, no menos. Estamos luchando. Xiomara presidenta, decirle al pueblo hondureño, tengan la confianza que no va a haber algoritmos si se llega a un consenso. Tengan la confianza de que mi pueblo, como ella dice, mi pueblo necesita tranquilidad. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo solo quisiera hacer algunas aportaciones. Lamento la polarización. Yo creo que las personas que estamos aquí amamos Honduras. Yo soy hondureño, de padres hondureños, de abuelos hondureños, de bisabuelos hondureños, de tatarabuelos hondureños. Yo no vine de ningún lugar y tengo todo el derecho, como todos los que estamos en esta mesa, de proponer las soluciones que creemos para que haya prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, no hablo solo de prosperidad económica, porque hay gente que creemos que hay cosas que valen más que el dinero. El honor vale más que el dinero. La educación y el respeto valen más que el dinero. El amor a la patria vale más que el dinero. El amor a la familia vale más que el dinero. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Todos lo sabemos. Todos también sabemos que el dinero es importantísimo. Pero hay cosas, estamos seguros, que valen más que el dinero, y eso es el socialismo. Que hay cosas que valen más que el dinero. El socialismo que nosotros practicamos, Raúl, es el socialismo natural en la gente. ¿Cuántos hijos tienes tú? 5, 4. ¿Y por quién te preocupas? ¿Por los fuertes, por los hijos fuertes o por los hijos débiles? Por los débiles, por los hijos que no tienen capacidad para aprender, por los hijos que nacen enfermos, por los hijos que nacen quizá peleones, por los tímidos, por los que no tienen la facilidad para hacer plata. Y ese es el socialismo. Si vemos el Estado como un gran padre que se preocupa por sus hijos, es natural que nos preocupemos por los que no tienen ni justicia, ni salud, ni educación, ni otras limitaciones. Ese es porque no puede haber libertad en pobreza. No puede haber libertad con enfermedad. No puede haber libertad sin falta de justicia. Es una libertad falsa. Y nosotros queremos la libertad verdadera. Y estoy seguro
que todos pensamos así. Nosotros no le queremos quitar los bienes a nadie. Nosotros solo queremos justicia. Justicia real, justicia solidaria y patriótica. Y apelando a mi hondureñidad de años, acumulada de generación tras generación, defiendo al Partido Libre. Defiendo a un partido que prioriza las mayorías, los pobres y la patria. Abogada Reina Rivera. Vamos. Sí. Okay. ¿Ya? Bueno, gracias. Yo quería decir algunas cosas sobre lo que ya se ha mencionado aquí. Uno, la abogada Vera dice primero el biométrico y después vemos ofertas. Pero el problema, y bueno, que se vea el biométrico, ese sí que ocupa simple, ese no exige la ley consenso. Pero el problema es que no se puede llegar en ese estadio y después ver ofertas cuando ya viene con un vicio de la sesión del mes de junio, en donde se cambiaron por simple mayoría los términos de referencia del pliego de los términos. Se cambiaron y se adicionaron a los términos de referencia nuevos conceptos y nuevos requerimientos, que es ese famoso conteo adicional que se va a hacer en Tegucigalpa. Entonces, lo que quiero volver a reiterar es en desacuerdo con esa posición de que avancemos con biométrico, después veamos, no, solucionemos el acto nulo, porque ese acto nulo es como la fruta del árbol envenenado que decimos en derecho, viola todo lo demás, es decir, todo en cascada cae porque tiene un vicio de nulidad. Y cuando dije también de que se puede incurrir en responsabilidad penal, y la verdad que los tres ya incurrieron en responsabilidad penal, uno por inasistencia y otra por tomar una decisión que un artículo cualificado, una cláusula reforzada, la tomaron por simple mayoría y estaban obligadas, porque esa es una norma de fondo, la otra es de forma. Y entonces creo que el derecho penal no debe de resolver este conflicto. No creo que la Fiscalía debe de ni meter preso a Marlon, ni a Cosé, ni a Ana Paola, en ningún sentido. Este es un problema político y tiene que resolverse volviendo las tres partes a la mesa, discutiendo esto de qué significa consenso. Y para evitar también suspicacia, porque también se podría pensar, bueno, busquemos una interpretación de los órganos superiores, etcétera, el Tribunal de Justicia Electoral. En Honduras sabemos que ahorita están actuando por mayoría el bipartidismo, porque nos llamamos a DECO, que es DECO, es el órgano de la OEA que se encarga, es el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, que puede ayudarnos a interpretar muchos de estos artículos y, como reitero, el artículo 279 claramente dice que eso es consenso. Y para los sistemas electorales de América Latina, para los temas más críticos, los partidos políticos han acordado la figura del consenso. Entonces, lo que quería decir yo es, ni derecho penal impuesto para estos lados, ha habido violación del artículo 279 por parte de las dos consejeras y es un continuo el tema de aprobar el tema de los términos de referencia. No cierra el acto con los términos de referencia. Todos los actos que siguen y relacionados a la transmisión de resultados deben de aprobarse por consenso hasta el último día de la elección finalmente en el país. Eso es lo que nos está diciendo ese artículo 279, eso es lo que yo he investigado también en otros estándares internacionales de buenos sistemas de justicia electoral, por ejemplo en México, en Chile, etcétera, diccionarios electorales, posiciones de la OEA también, me fui a revisar también cuestiones de la Unión Europea sobre sus mecanismos de observación electoral y propone que para temas conflictivos se busca el consenso, y el consenso no significa simple mayoría, porque si no estamos aplicando el artículo 20, que es que para toda la ley sí se exige simple mayoría, exige consenso, y consenso no es 2 menos 1, no, o sea, que uno tenga 1 y 2, no, consenso es construyan la decisión colegiada, que sea la mejor para el pueblo hondureño, solamente. ¿Cuál es su análisis de lo que ha pasado hoy aquí?
Bueno, como psicólogo, ¿verdad? Lo que pasa... Era psicólogo. ¿Qué onda esto? No, la verdad que uno comprende la dinámica del proceso, ¿no? Yo dije inicialmente, este es un proceso dinámico, complejo, inédito, ¿no? Y mantengo esa posición, y escucharlos me permite preguntarme varias cosas, ¿no? Primero, como ciudadano, ¿son los políticos que realmente necesitamos en Honduras? ¿Son los políticos que realmente van a transformar el país? No hablo precisamente por los que están en esta mesa, sino por los que están ahí también. Decíamos inicialmente que casi 8 de cada 10 hondureños está cansado y molesto con los partidos políticos. Pero más que con las instituciones, son con las personas que están en las instituciones. Que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Hablaron de oportunismo, hablaron de cualquier cantidad de cosas, pero como ciudadano le digo, realmente, hoy más que nunca me preocupa el futuro de mis hijos, ¿eh? Hoy más que nunca. Lejos de que me preocupe generar mayor desarrollo a través del sector empresarial y que sea el bastión importante para la transformación del país, yo quisiera que acá se viniera a hablar cada cierto punto 2, 3 propuestas que realmente generaran un proceso de transformación en el país. Repito, ¿no? Vera Rubí tiene altísimas posibilidades de ser designada y Carmen muy altas probabilidades de ser diputada, cada una en su trinchera. Lo que yo quisiera es que en algún momento, desde esas trincheras, como ciudadano, como empresario y obviamente como hondureño, fueran bajo esa prosperidad de la que mencionaba Virgilio, pero congruente, ¿ya? Vera, usted está en una posición valiosa. Sugiero un ministerio de transformación del Estado y un ministerio de capital humano que disminuya totalmente ese crecimiento exponencial que hemos tenido por arriba de un 563% en el número de instituciones en el gobierno. Y a nivel de diputada, en el caso que llegara, Carmen, solo 2 de cada 10 hondureños ven con buenos ojos a los diputados. Y se necesita gente talentosa y competente. No importa el partido, se necesita gente talentosa y competente para que empiece un proceso de transformación real. Y en lugar de darse patadas en el pecho, como usualmente se ha venido haciendo desde el 25 de enero del 2022, quisiéramos ver cosas totalmente distintas. Hagan el cambio. Para eso necesitan datos, microsegmentación, datos dinámicos y obviamente un proceso de microsegmentación más claro para generar procesos de transformación en el país. Eso es lo que me llevo, conocerlos, escucharlos. Y lo más interesante es que todas las ideas que Virgilio ha mencionado no son socialistas, son liberales. Bueno. ¿Ya? Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno escucharlo, porque casi todo el resumen de lo que ha mencionado pasa precisamente por una teoría liberal clásica. Voy a ver, en un minuto, déle a René, está en el Consejo Nacional Electoral la recepción de ofertas. A ver, René, ¿está listo, Kelly? Aquí está Kelly, que trabajaba conmigo, pero ahora se la llevó Rafael Virgilio. Pero me dicen, ahí está, van a aceptar la oferta. Está el local. Sí. Transmisión de resultados enfrente a consejeros. Pero yo entiendo que es de otro proceso. Enfrenta con Marlon acaba de dar declaraciones diciendo que es de otro proceso, no es del TREP, pero que igual es ilegal porque en la medida de que no se resuelva la decisión. No, yo le digo las declaraciones del consejero del Partido Libertad y Refundación, licenciado. Bien, ya nos vamos. Su mensaje final. Hay una salida a esta crisis a la que nos ha sometido el bipartidismo hecho un nudo en el Consejo Nacional Electoral. A las consejeras, muy consideradamente les pedimos que rectifiquen esa decisión ilegal que la tomaron al margen de la ley electoral y que violenta derechos constitucionales como es el concepto de la soberanía popular. No pueden colocar una intromisión humana en la transmisión de resultados, eso traería graves percepciones de desconfianza
hacia el resultado, y sabemos lo importante que es este resultado para la gobernabilidad de este país. El Partido Libertad y Refundación les está diciendo cuál es el problema de apegarnos a ese sistema electoral del 2021 y de las primarias del 2025, cuando dio los resultados que esperaba el pueblo hondureño. Dejemos que la gente decida, pero dejemos que la gente decida conforme a ese proceso electoral que ya está regulado, no a la intromisión humana. No vamos a regresar a esos sistemas electorales del 2013 y del 2017 que lo único que hicieron fue continuar sumergiéndonos en ese ambiente de totalitarismo, en ese ambiente de incertidumbre y de graves violaciones a los derechos humanos. Gracias, abogada. Padilla, ¿nos vamos? Sí, muchas gracias. Es un honor estar con toda esta gente, adherirme totalmente al punto de vista de Carmen López y siempre defender el socialismo, siempre defender los débiles, los pobres, los que sufren injusticia. Gracias. Abogada Vera, me ha dado gusto verlo. Igualmente, Raúl, hace años que no nos miramos. Sí. Vine con mi miedito. ¿Por qué? Porque dije yo, que no haya pleito. Gran no, libre, no, gran libre, yo sé que es liberal usted. No, Aquí en la China. Yo soy amigo de Merced Laya. Es otra cosa. Es otra cosa. Así es. Mi saludo, pues, para todos los que estamos aquí. Ha sido un placer conocer a los que no conocía y seguir admirando a los que conozco, ¿verdad? Creo que el pueblo hondureño basa sus esperanzas en lo que nosotros a veces digamos. Para mí, debe hoy aprobarse las ofertas, después vienen los consensos. Y yo no podría hablar del Partido Liberal sin mencionar que llevamos el mejor candidato, que se llama Salvador Narrala, porque es un hombre bueno, sano, es un hombre que no tiene los odios del pasado y sí puede ver para el futuro. Así que, amigos, confiemos en que la patria es primero que todos. Gracias. Gracias. Abogada Reina Rivera. Sí, bueno, primero agradecer el espacio del debate, nos enriquecemos todos y todas, pero principalmente al pueblo hondureño. Busque el artículo 279, descargue la ley electoral a través de Google, quienes puedan, analícelo en detalle, luego se va a buscar en la Real Academia Española qué significa la palabra consenso, y luego también en ese artículo vea qué significa la palabra continuo, qué significa un acto continuo, porque lo que se está pretendiendo hacer es interrumpir la continuidad de la transmisión de resultados y además tomando una decisión que es la única que la ley exige que sea por consenso. Y el consenso no significa la voluntad de dos personas, sino la construcción deliberativa de acuerdos a lo interno del CNE por los tres actores que el pueblo hondureño a través de los diputados han electo. Tienen una alta responsabilidad frente a las elecciones generales y frente a poder tener elecciones justas, transparentes, para lograr realmente, no estoy segura tan fácil el bienestar, pero sí tratar de ir avanzando en esta transición. Yo siempre he visto el gobierno de Xiomara Castro como un gobierno de transición después de 12 años de autoritarismo, de desmontar el Estado de Derecho. Entonces, seguir avanzando hacia mejores espacios y estadios para el beneficio de todas y de todos en el país. Gracias. Voy a cerrar con el licenciado Carlos Calix. Bueno, definitivamente, Raúl, la moneda sigue en el aire y seguirá de acá al 30 de noviembre. La única diferencia radical va a ser quién genera una mejor estrategia política, ¿no? Con grupos internos que puedan generar precisamente los mensajes más claros para poder atraer a la población. Reitero, la moneda está en el aire y aquí hay un tema no menor, ¿no? El que siga permitiendo que se le acerquen no solamente en las encuestas, sino en las posibilidades reales de llegar al poder, pues se van a quedar, ¿no? Yo sugeriría definitivamente cuartos de guerra más estratégicos. Valoren la experiencia de la gente, pero no dejen de lado los datos confiables, ¿no? Eso es lo que diría, ¿no? Mientras esa moneda, Raúl, siga en el aire. Gracias. Así está la política en Honduras. Que tengan una buena semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.